Va a ser una conversación enfocada a cómo Jalisco está impulsando la innovación y el uso de las tecnologías exponenciales para el sector agropecuario. Contaremos con la participación de fundadores e integrantes de empresas y startups jaliscienses que nos compartirán sus mejores prácticas, hablando de las oportunidades y los retos que han tenido en su crecimiento y además cómo han podido utilizar estas tecnologías para lograrlo. Como participantes del panel, me permito presentar a nuestros panelistas y a nuestro moderador. Ramón Díaz, fundador de Abrícola, tecnólogo en electrónica y comunicaciones e ingeniero en sistemas computacionales. Es fundador y actual director de Avansis, empresa de software que provee servicios de consultoría enfocada en análisis de información sobre hábitos de compra del consumidor y su aplicación hace estrategias que incrementen el ticket promedio de las empresas. Recientemente cofundó Abrícola, una startup que se enfoca en el uso e interpretación de información que se genera en el campo a través de la medición de datos en tiempo real para generar modelos predictivos que se orientan al control oportuno de plagas y enfermedades en etapas tempranas del cultivo. También nos acompaña Francisco Corona Chávez, él es el director de servicios en la nube de Microsoft para México. Francisco es licenciado en Ciencias de la Computación, tiene un posgrado en Marketing y cuenta con una maestría en Administración de Tecnologías de la Información. Cuenta con más de 18 años de experiencia de trabajo en la industria de TI en compañías líderes en sus rubros y actualmente se desempeña como director de servicios en la nube en Microsoft México. Y también nos acompaña Eugenio Galindo, quien tiene una licenciatura en Negocios Internacionales y maestría en Innovación de Negocios. Tiene pasión por las ciencias naturales, biología específicamente y sociales. Inició como emprendedor en el 2004 uniéndose al proyecto de Ecotienda, un proyecto pionero en ventas orgánicos retail en Jalisco. Es coordinador y profesor en el ITESM desde hace 8 años. También nos acompañará Juan Bordes, quien es emprendedor, diseñador industrial especializado en experiencia de usuario. Es cofundador de SmartBell, una plataforma para el monitoreo de ganado lechero y además es parte de InCampo, primera comunidad dedicada a promover el emprendimiento dirigido al campo, y Funding My Farm e-commerce enfocado a desarrollar el concepto del campo a la mesa, trabajando de la mano de productores, y tiene experiencia trabajando además en la industria de transporte y diseño de sistemas para diferentes compañías en Estados Unidos. Para moderar este panel, me permito presentar a David Castillo. David es el director general de Inbright. Él ha sido emprendedor de Endeavor, inversionista y promotor del ecosistema tecnológico. Es fundador también de Cardinal Inc. en Silicon Valley. Es una empresa de drones educativos con GSB Labs y además de Valero. Es un fundador, como decimos, es un fundador en potencia y con todas las ganas. Y bueno, además de esto, ha participado en diferentes aceleradoras y ha sido partner y tiene clientes que son parte del Fortune 50 y también trabaja con gobiernos. Entonces, David, me gustaría darte la palabra. ¿Qué tal, Lucía? Muchas gracias. Sí me escuchan bien todos, ¿verdad? Perfecto. Mucho gusto. Y bueno, bienvenidos Ramón, Eugenio, Paco, Juan. Gracias por las presentaciones. Para este primer foro, dando un poquito contexto, el tema de la tecnología, de la innovación al servicio de la industria agropecuaria. Queremos abrir primero con una pregunta que yo creo que a todos nos atañe, ¿no? Que es un poquito el contexto en general de cada uno de ustedes. Quisiéramos saber que nos explicaran cuáles son las problemáticas actuales que ustedes han identificado al innovar utilizando tecnologías en el sector agropecuario. ¿Quién desea tomar la palabra? Pues si quieres yo comienzo, David, aquí Ramón de Abrícola. Gracias, primero que nada, muchas gracias a C-Minds y al Foro Digital del Agro Jalisco por la invitación. Respondiendo a la pregunta, la verdad es que yo diría que son muchas, los retos son constantes, desde el punto de vista de que el agro, al ser un sector
de los más tradicionales, es uno de los sectores que han tenido menos contacto con las tecnologías emergentes. Y esto conlleva a que la aceptación en el uso de tecnologías pues, representa un reto. Hay que dialogar bastante con los productores, con los agricultores, para que entiendan las bondades de lo que pudiera implicar aplicar estas nuevas tecnologías. Entonces, yo señalaría un primer reto ahí, en esa brecha generacional que afortunadamente empieza a representar ya una oportunidad a favor por el cambio que se está dando en las generaciones dentro de las familias de productores. Y por otro lado, yo mencionaría mucho el tema de que el ecosistema del agro es un ecosistema muy grande pero muy dividido. Entonces, esto implica que se ven muchas islas en distintos lugares con distintos proyectos, innovando en distintas tecnologías, pero no se tiene una comunicación fluida en el tema y eso representa un gran reto para resolver en la actualidad, sin lugar a dudas. ¿Tú cómo lo ves, Paco? Fíjate que justo estaba quitando mi mute para ver si podía participar y primero muchísimas gracias a C-Minds, a todo el equipo de Foro Agro Jalisco por hacer esto posible. Me parece algo espectacular todo lo que hacen siempre. Yo coincido mucho con lo que platica Ramón. Yo soy una persona que tiene, o quiero creer que tengo experiencia en la parte de innovación tecnológica. Yo trabajo en Microsoft, no soy un experto en agro, pero he visto un poquito lo que platicaba Ramón en diferentes verticales, ¿no? O sea, a mí me ha tocado trabajar de viva voz y he estado presente en los proyectos en agroindustria, en transporte, en retail, en financiero, en manufactura 4.0, etcétera. La parte de agroindustria, como lo comentó Ramón, es un tema tradicional. Muchas veces se maneja mucho por familias. Lo que yo he visto, hay temas donde quieren seguir trabajando como les ha funcionado históricamente en muchos años y muchas veces son renuentes a la parte de innovación tecnológica porque hay algunos mitos que a nosotros como proveedores tecnológicos y a todas las personas con las cuales trabajamos, startups como los que están aquí, nos toca desmitificar, ¿no? Que es, por ejemplo, la parte de la innovación es muy complicada. Traer innovación tecnológica es muy costoso, es muy tardado y no creo que me den los mejores resultados utilizando tecnología como yo los tengo ahorita, ¿no? Y en mi experiencia no hay nada más cerrado que eso, ¿no? Hoy con el tema de cómputo en la nube, para mí ha sido el gran disruptor. Yo he tenido la fortuna de trabajar desde hace unos 8 años en este rubro. Dentro de la parte de IoT 5 para acá y hemos estado involucrando muchas cuestiones alrededor de analítica avanzada, Big Data, etcétera, para todo lo que vamos a estar platicando en estos momentos. Cuando vamos con las personas, con la agroindustria, cuando tenemos oportunidad de platicar lo que hacemos a temas de innovación, ahí es cuando la gente empieza a ver ya esto en la vida real, ¿no? Porque otro tema también es, oye, es que eso se hace en Japón, eso se hace en Alemania, eso se hace en Estados Unidos. En México no, y también nada más cerrado que eso, ¿no? En México tenemos muchos proyectos. El primero que a mí me tocó trabajar siendo director de la parte de IoT en Microsoft hace 5 años fue en Guadalajara. Estuve ahí en varios temas para la parte de cultivo en tomate cherry. Después nos fuimos mucho al tema también de agave. Tenemos casos de éxito, por ejemplo, con Casa Sausa, etcétera. Y el tema es platicar y mostrar, ¿no? ¿Qué es lo que es la innovación tecnológica? ¿Cómo interactúa? A trabajar mucho con todas las personas para hacer casos de negocio, para que vean que esto es sumamente redituable. Los TCOs y los ROI son muy favorables. Los tiempos de desarrollo de estos proyectos son muy cortos por todo lo que tenemos en temas de innovación, ¿no? Y más adelante platicaré un poquito de lo que tiene y el ofrecimiento que tiene Microsoft. Ya ofrecimientos empaquetados. Hoy, ¿cuánto tiempo te tardas en ocupar un Word o un Excel? Literalmente minutos, ¿no? Vas, te conectas, bajas tu Word de la nube y empiezas a trabajar. Hoy prácticamente es igual con los escenarios de monitoreo remoto, forecast, de producción, etcétera, cuando quieres empezar en cosas básicas, ¿no? Entonces, ese es un tema también importante que a mí me gustaría platicar. Muchas gracias, Paco. Eugenio, Ecotenda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Un placer estar con ustedes. Pues bueno, yo no soy ahora sí que el experto ni en agro ni en tecnología, pero conozco un poco el contexto del campo mexicano, tanto del sur como del norte.
Y concuerdo con lo que dicen mis compañeros, pero me gustaría abonar lo siguiente. Hay un proceso histórico en el tema de la agricultura. La agricultura tenemos, para empezar, yo lo separaría de forma muy simplista, como para empezar en los grandes productores, medianos productores y microproductores, ¿no? Para empezar. El tema es que el pequeño y el mediano muchas veces tienen una, como bien dijeron mis compañeros, una tradición familiar, ¿no? Que viene de un contexto cultural de cientos de años, posiblemente, ¿no? Sobre todo en el sur. Entonces, ahí las tecnologías, por así decirlo, los métodos, están mezclados por también una nueva segunda ola de influencia, que es el tema como de industrialización y de apoyos de gobierno, de apoyos en general que hubo durante muchos años con paquetes de agroquímicos y métodos de agroquímicos que eran pues recetados de alguna manera, ¿no? Entonces, podías recibir el apoyo, pero solamente se aplicaban estas metodologías o estos insumos, ¿no? Entonces, ahí, para empezar, es una mezcla, ¿no? La tradición con unos paquetes como de apoyo, para que a veces ni los pelaban a los paquetes, o a veces sí, y se hacía una nueva mezcla, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí una pérdida también de conocimiento y de trazabilidad, y no de trazabilidad, pero sí como de enfoque de eficiencia, ¿no? Porque a lo mejor algunos métodos sí eran más eficientes para cierto contexto del ecosistema, que también hay que recordar que los ecosistemas han estado cambiando un poco, con nuevas plagas, con vecinos que tienen monocultivos grandes, y que el pequeño o mediano productor a lo mejor ya eso le puede afectar en ciertas cuestiones, porque, pues bueno, simplemente una avioneta que te rocía a tu vecino, pues también te va a llegar a ti a lo mejor, ¿no? O un vecino que le llega una super plaga porque tiene un monocultivo y tú tienes una parcela, pues posiblemente también te vaya a afectar, ¿no? Entonces, todos esos elementos empiezan a hacerlo bastante complejo. La otra cuestión es que el pequeño y el mediano productor, pues le da miedo el cambio, ¿no? O sea, bueno, salir del área de confort siempre da miedo, ¿no? Entonces, este miedo y este desconocimiento de eficiencia y de economía, pues obviamente también le causa un poco de conflicto. Yo lo vine cuando fui al centro del CIMIT, no sé si alguien de ustedes ha estado en el CIMIT de Texcoco, que es el Centro de Investigación del Trigo y del Maíz. Es, pues, bueno, alta tecnología en ciertos términos, pero lo que ellos tratan de hacer es sugerir a los campesinos y a los agricultores una metodología de agricultura de conservación, que es diferente a la de protección y a la de invernadero, y tiene otras características. Pero lo interesante de esta propuesta, entre comillas innovadora porque ya tiene un rato, pero busca eficiencia en el cambio de métodos con cierta tecnología intermedia, es decir, no tan alta, más enfocada al contexto socioeconómico de los pequeños y medianos productores. Y aquí, ojo, no me malentiendan, la innovación y la eficiencia con alta tecnología también está padrísimo, ¿no? Está chidísimo. Simplemente aquí lo interesante es cómo acercarnos a los contextos diferentes de los productores con tecnologías, y llamo tecnologías e innovación, no nada más a circuitos, cosas de la nube y algoritmos, que también está súper bien, pero hay también innovación en los cambios de métodos de agricultura, ¿no? También hay innovación en la forma de asociar cultivos, de manejar los suelos, de clavarte en la microbiología de los suelos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo acercarnos a ciertos perfiles para generar, pues bueno, para identificar e innovar las nuevas tecnologías en estos sectores, ¿no? Porque cuando hablamos del campo, pues lo hablamos muy general, pero pues no es lo mismo un productor del norte que del medio que del sur, ¿no? Cambia totalmente el contexto. Entonces, aquí el gran reto que yo creo que tenemos, y hablando en Jalisco, es cómo poder llegar con los paradigmas culturales al norte, por ejemplo, de Jalisco, ¿no? Con los wixárikas y la zona, sí, del tenedor, ¿no? Geográficamente lo vemos en el tenedor. O cómo vamos a los de Berris en Chapala, ¿no? O en Tapalpa. Son contextos diferentes. Y aquí las estrategias, pues bueno, empiezan a hacerse más finas porque tienen componentes sociales y ecosistémicos también interesantes, ¿no? Entonces, a mí creo que la tecnología en este sentido no debe de olvidar este componente social y su contexto para poder hacer aplicaciones puntuales y aportaciones puntuales en ciertos perfiles de productores, ¿no? Porque si no, luego vamos a andar estandarizando y no vamos a llegar a permear a más, ¿no? Si nos vamos a quedar con los que
pues no tienen estos contextos o este bagaje cultural tan fuerte, y que son grandes productores y que tienen poder adquisitivo y que están acostumbrados a innovar y que están acostumbrados a cambiar. Entonces, se va a seguir fortaleciendo los fuertes, vamos, por así decirlo, o los grandes, cuando realmente hay que, pues de cierta manera, hacer un poco más accesible ciertos cambios y ciertas innovaciones, ¿no? Para la productividad. Muchas gracias, Eugenio, por la aportación. Qué bueno que tocas ese tema. Justo en unos momentos te voy a hacer una pregunta respecto a ese cambio generacional que vamos a tener. Y también, antes de dar la palabra a Juan Bordes, que está como parte del equipo de SmartBell y de Incampo, también abordar que, bueno, aquí coincidentemente tenemos a una persona que es Ramón, que viene de la línea muy tecnificada, es decir, herramienta digital y minería de datos, inteligencia artificial aplicada al campo. Y también estás tú, que vienes de la línea más de inclusive buenas prácticas, rendimiento del suelo. Entonces hay todo un gap ahí que tenemos que llenar, porque la innovación, efectivamente, como comentas, no solo es la tecnología, sino que también viene desde la manera en la que se siembra. Juan, te deseo la palabra. ¿Tú qué tipo de problemáticas has identificado en tu expertise? Sí, bueno, primero que nada agradecer a C-Minds por el espacio que nos está dando y la organización de todo el foro. David, gracias. Contestando un poco a la pregunta de los retos, ahora sí que yo puedo puntualizar digamos, desde las dos perspectivas, como emprendedor, insertándonos al agro, viniendo de un contexto que no es propiamente el agro, y los retos que hemos tenido y identificado con los productores, principalmente de leche, que es a donde va dirigido SmartBell. Voy contestando los retos que tiene el productor. El productor, primero, el reto es cultural, en el sentido de que no están acostumbrados a un consumo de datos, a un registro de datos de manera disciplinada. Muchas veces lo tercerizan con el veterinario, en el caso específico de los lecheros medianos y pequeños. Estoy hablando medianos quizás a partir de 100, 150 vacas. Y es un reto muy importante porque no es un hábito propio del ganadero el registrar los datos, sino más bien recibir datos de un profesional que los asiste técnicamente, y muchas veces es a través de hojas de Excel que les imprimieron y van registrando en una libreta o en una hoja que a veces se llega a perder o ensuciar, y muchas veces eso daña la integridad de los datos y la productividad que puedan tener. Eso es por un lado. Por otro lado, también tiene el reto de la transición generacional, como comentaba Ramón, Paco y Eugenio, que es un reto enorme en México. Estamos hablando que la edad promedio de los productores en el campo son 58 años, y México como país es un país que tiene 27 años promedio, según datos del INEGI. Y aquí hay una diferencia generacional muy grande que, como dice Ramón, nos juega a favor, pero nos toca también muchas veces educar en cuanto a los procesos y a la inserción tecnológica. Entonces, ahora sí, contestando los retos como emprendedor, sin venir del agro, Paco comentaba algo bien importante. Muchas veces el agro está como concentrado en grandes productores, en familias, y estos influyen en los pequeños y medianos productores. Y de alguna manera, los pequeños y medianos productores, cuando tienen oportunidad de implementar lo que los grandes hacen, lo hacen a través de programas de gobierno. Entonces, mucho el hábito asistencialista que tienen de generar su negocio a partir de fondos de gobierno. Y eso, digo, es a nivel mundial, ¿no? Mucho el agro es altamente subsidiado, y eso es también un reto para insertar la tecnología, porque ese costo no lo trasladan, ¿no? Más bien te comunican: oye, pues, ¿cómo lo vamos a hacer a través de gobierno en algunas cosas, en algunas ocasiones? Y eso te vuelve también como un gestor entre la parte del agro y el gobierno, y tienes que jugar con muchos actores, ¿no? Y la otra, ya como Incampo, es lo que hemos visto es sí el interés de muchos jóvenes y empresarios o emprendedores que quieren ir al agro, pero que no saben cómo, y por eso también ese es otro de los retos: cómo comunicar a las personas que no son naturalmente, o que nunca han desarrollado su actividad en el agro, cómo los conectas con productores para que se hagan negocios y se exponencie ese desarrollo que ya se tiene, o esas mejores prácticas en diferentes áreas del negocio de agro. Entonces,
como dice Ramón, es muy amplio, es muy grande, está muy fragmentado definitivamente y sí es una labor que en Incampo pues aportamos ese granito de arena y estamos generando alianzas como con OLAG, donde también Ramón participa, para que de alguna manera se vaya pues generando esa información para no tener tan fragmentada la parte del mapeo del agro y los actores y cómo nos podemos ir conectando. Muchas gracias por el aporte, Juan. También mucha parte de evangelización, ¿no? Que es lo que comentabas. Sí, Me definitivamente. Me Mucha gustaría educación. aprovechar, sí, me gustaría aprovechar para preguntarle a Paco, ustedes en Microsoft pues están viendo todo el tiempo diferentes startups, diferentes empresas. Ya si alguien más quiere aportar, solo levanta la mano y con mucho gusto también. Pero Paco, ustedes en Microsoft y en base a tu experiencia, ¿qué tipo de tendencias tecnológicas ven que vienen para los siguientes años y actuales en el tema del sector agropecuario? Súper buena pregunta. Mira, antes de pasar ese punto, déjame comentar algo que es, en mi experiencia, yo lo que he visto en los últimos años, algo súper importante. El término de democratización de innovación. ¿Qué significa esto? Que afortunadamente hoy, tanto una empresa que es inmensamente grande, con capital y etcétera, accede a los mismos recursos de innovación a los que accede mi tía Juanita en Monterrey, ¿no? Igualito. ¿Por qué? Por la democratización de todo lo que tenemos en plataforma de innovación hoy en día, ¿no? Anteriormente, y hace muchos años, sí, si querías establecer algún modelo matemático para poder correr algún proceso y hacer un forecast de producción, tenías que comprar un maquinón, tenías que tener muchísimos procesadores, espacio, gente dedicada, etcétera. Hoy literalmente está a un clic, ¿no? Entonces tú entras, te conectas, rentas una maquinita por 3, 4, 5 días, te cuesta, ¿qué te gustaría? Unos 70, 100 pesos, dependiendo de lo que estés haciendo, etcétera. Esto para mí es el gran diferenciador entre lo que había antes y lo que hay hoy. Estoy súper de acuerdo con lo que platicó Eugenio. O sea, el tema aquí es no privilegiar a los que tienen acceso económico. Hoy eso ya no existe. Hoy con una tacita de café, si la quitas de tu comida diaria, tienes acceso a capacidades de información ilimitadas, ¿no? Eso es lo interesante de lo que hemos estado haciendo. Nosotros en Microsoft hemos estado también trabajando, de nuevo, no nada más en esta vertical. Ojo, este tema es para todas las verticales. No solo en el agro se tienen los grandes, los medianos y los chiquitos. Eso se tiene en todos lados. Lo bonito del tema de innovación tecnológica es que, como lo platicábamos, hoy podemos ir con una persona que tiene 10,000 hectáreas de cultivo y sí te ayuda y te dice, oye, quiero hacer esto, etcétera. Sí, vamos a tecnificar, vamos a poner sensores, vamos a volar drones, jalamos información, la metemos. ¿Hay una inversión grande? Sí, porque hay que cubrir muchísimo terreno, hay que jalar muchísima inversión de instrumentación, etcétera. Pero nos ha tocado ir a presentaciones con cooperativas donde alguien nos dice, oye, yo tengo la necesidad de monitorear en una hectárea que tengo ahí en mi parcelita, necesito ver cómo está la humedad, güey. Es muy caro para mí, ¿no? De hecho, puedes conseguir un sensor que hoy te cuesta 50 pesitos, te conectas a un servicio que simplemente necesitas una conectividad, no necesariamente Wi-Fi, porque por ahí de repente alguien me dice, es que ellos ni siquiera tienen Wi-Fi. No requieres Wi-Fi, ¿no? Hoy tenemos muchos mecanismos de conectividad de hecho, yo soy un contra de utilizar Wi-Fi en proyectos de IoT, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate tener ahí la capacidad de utilizar radiofrecuencias, algún tipo de conectividad que te permita mandar información a una persona que requiere ver en tiempo real su humedad, la radiación, N cantidad de cosas. Ese tipo de cosas cuestan 50, 70, 100 pesitos al mes, ¿no? Entonces, es un tema, repito, importante porque te ayuda a ver algunas cosas automatizadas en un dispositivo, en tu computadora. Y hoy eso es lo que yo he visto y me ha gustado muchísimo, ¿no? Porque también coincido con la parte de Eugenio. O sea, yo quiero que no nada más las personas que tienen 10,000, 50,000 hectáreas tengan acceso a esta parte y que saquen provecho de la parte de la tecnificación, ¿no? Entonces, por eso es que también hay muchos escenarios donde yo he visto las startups que hoy están utilizando proyectos que en su momento se denominan hoy software as a service, que es, lo repito, un Office, pero solo para el agro, ¿no? Entonces, hoy hay algunos startups mexicanos que trabajan y dicen, oigan, a ver, ¿quién tiene una hectárea nada más? Y de repente 50 personas dicen, yo, perfecto, oye, te doy la renta de un servicio para que monitores en tiempo real esto, te cuesta 50 pesos al mes. Eso es extraordinario, ¿no? Obviamente te ayuda muchísimo en esto. ¿Qué servicios tecnológicos, David, a la pregunta, se están utilizando? Desde hace 6 años, que es la experiencia que yo tengo,
porque creo que en algunas de esas hay más experiencia o algún otro tipo de servicios tecnológicos más atrás, pero de 6 años hacia acá, lo primero que empezamos a utilizar fue Internet de las Cosas, en la vida real, no como todo el mundo lo pintaba de, pues mira, es IoT, pero no sé ni cómo se implementa, ¿no? Porque nos enfrentamos a muchos temas técnicos, como lo que platicamos ahorita. ¿Cómo conectas una parcela que está kilómetros adentro de alguna central, de alguna radio? ¿No? Entonces ya lo hemos hecho, yo lo he hecho. Entonces, oye, pues mira, pones esto, utilizamos IoT, telemetría, vas a la nube, procesas y regresas. Perfecto, entonces eso es IoT. Después, ya que tengo toda la información de muchos meses, ¿qué hago con esa información? La almacenas. Y después de que la almacenas, puedes hacer algo que se denomina Big Data. Big Data es lo que tú tienes más, imagínate clima, que lo hemos hecho en varios proyectos de agro, porque eso es fundamental en la agroindustria. Voy a Weather Channel, me traigo el forecast de clima de 5 años, lo meto en mi basecita de datos, que hoy es un Big Data. Después hago algo que se llama Machine Learning para poder con modelos matemáticos hacer predicciones, ¿no? Y ahora, ya que tenemos la parte de inteligencia artificial, utilizamos Deep Learning, utilizamos servicios cognitivos, bots, para que ahora ya simplemente le hablas a un bot y le dices, oye, necesito ver la hectárea que tengo aquí, cómo está en términos de humedad, radiación, etcétera, y automáticamente te va dando, ¿no? Eso es lo que estamos actualmente. ¿Qué viene hacia adelante? La parte, yo creo que lo más interesante va a ser la parte de cómputo cuántico. Eso va a ser lo que va a exponenciar todo alrededor del tema de innovación. Y eso es más adelante, mucho más adelante. Hoy, por ahí había una pregunta también, oye, ¿cómo se relaciona el tema de blockchain con agroindustria? Yo lo he hecho en proyectos de cadena de suministro. Necesita saber un cliente el cultivo que tiene de su tomate cherry, en dónde se hizo la recolección, en qué día se empaquetó, a qué transporte se le dio, cuál es la ruta que sigue, a dónde llegó y cuándo se vendió. Entonces, hoy con la parte de blockchain, que en Microsoft también tenemos un servicio, conectamos el servicio de IoT con la parte de Big Data, analítica avanzada, en algunos casos inteligencia artificial, drones, y también podemos tener la parte de blockchain para hacer la cadena de suministro completita. Entonces, después empiezan otros escenarios como los denominados smart contracts, que son la parte de los contratos inteligentes, donde ya no necesitas estar todo documentado a mano, sino que puedes utilizar formas electrónicas, etcétera. Eso es algo que no ha explotado tanto, pero no tarda en empezar a hacerlo. Eso es lo que, repito, yo he visto. Por ahí seguramente alguien ha visto más cosas, pero eso es lo que, en cuanto a servicios de innovación, es donde andamos ahorita. Pero ya inteligencia artificial lo utilizamos muchísimo para lo que platicaba por ahí Ramón y también lo que platicaba Juan. Oye, detección de enfermedades, cómo puedo hacer cambios de mis agroquímicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos viendo en términos de innovación. Muchas gracias, Paco. Efectivamente, como comentas, hay muchas tendencias tecnológicas que están modificando toda la cuestión de la agroindustria, del agropecuario. Y quisiera ahora cederle la palabra a Ramón y a Eugenio. Me gustaría un poquito tocar el tema en el sentido de que si todos estos cambios vienen es por una o varias razones, que usualmente son un cambio de conciencia. Y ahí, por ahí Eugenio trae mucho el tema de economías locales, buenas prácticas, y también mucho del antes y el después de cómo los nuevos agricultores ya traen otro chip, ¿no? Y por el otro lado, también por el otro extremo está Ramón, que trae todo esto en vanguardia de analítica de datos, y también Juan. Entonces, les doy la palabra ahí a Ramón, Eugenio. ¿Quién quiere hablar? Comentar al respecto. Empieza Eugenio. Ya, yo. Ok, está bien. Sí, definitivamente lo que dice Paco, a mí me encanta el tema de democratización como tendencia y sobre todo el tema de las tecnologías, creo que lo van a lograr. Lo están logrando, ¿no? Digo, vemos ejemplos muy sencillos como el tema a lo mejor de Airbnb, ¿no? Que podría llamarse como un tema de democratización, de poder ser un mini hotelero cuando realmente no tienes capital para ser un hotel, pero puedes rentar unos cuartos, ¿no? O también les llaman economías solidarias. Digamos que parte creo que del reto, y Juan lo comentó con las nuevas generaciones, es hacer que la innovación tecnológica y la innovación en general de alguna manera pueda permear a los emprendedores, a cierta generación, a los jóvenes, y hacerlo sexy, como Juan Bordes y Paco Mayorga también me decía, ¿cómo hacemos el campo sexy, no? Pues el campo es sexy per se, el problema es que pues, nos han vendido otros oficios y otras profesiones
donde nos queremos ver a lo mejor con un traje de corbata en una oficina elegante, en vez de estar en el establo o en el campo y eso, ¿no? Entonces, bueno, es un tema creo que ahí del mainframe, ¿no? Por así decirlo. Pero el tema de innovación y la tecnología, Paco, digo, ahorita que estabas hablando a mí, yo dije, claro, por supuesto, o sea, todas estas maravillas, creo que a muchas generaciones, o las generaciones que vienen, creo que ahí es cuando empieza a hacerse sexy, o se puede hacer sexy el tema de emprender en la industria del campo, ¿no? Y entonces, y la maravilla es que ahorita los ejemplos que mencionas, Paco, que se me hacen maravillosos, y me gustaría saber más al respecto porque mi conocimiento de la tecnología del agro es muy limitada. Estoy más clavado en algunos métodos que en tecnología de circuitos y de algoritmos y de ese rollo. Pero aquí también creo que hay dos enfoques. Uno es tecnificación en la producción como productor y tecnificación en la venta uniendo el retail, que es un tema que sí, ahorita a lo mejor toco, ¿no? Para que el productor y el retail puedan tener una alimentación de feedback de información y el productor también haga pues, cambios de timón a la hora de la producción o en la transformación o en el empaque o en X cosas para que haga mucho más market fit a la hora de caer en el retail, ¿no? Bueno, voy a decir con el tema de la innovación, cómo puede llegar esto puede llegar a las startups y a los jóvenes como generación para que se involucren en el tema del campo. Ahora, tenemos el problema del sur o de ciertos contextos agrícolas en donde a lo mejor los jóvenes o pocos jóvenes, sin embargo es algo que he estado observando y tengo conocidos, tzetzales y tzotziles, que sí se han metido al tema del campo con un poco de tecnificación y les gusta, ¿no? O sea, y aquí lo interesante es, pues, ni modo, Paco, vamos a tener que encontrar una interfase social y antropológica para que esto que tú comentas, pues plantearlo en algunas comunidades y algunas cooperativas donde pues hacer el rompimiento de paradigma y que los que les lata pues se animen y los que no, y ahí con los resultados, que no hay nada más sexy que un buen resultado y un éxito, ¿no? Entonces, cuando notas ahí que el compadre al lado está produciendo bien, con eficiencia, con bajo costo, etcétera, 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 pues ya los demás van a querer copiarlo, ¿no? Entonces, creo que también ahí falta un poco de grupos interdisciplinarios con la parte tecnológica para llegar a ciertos tipos de agricultores, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, el tema de las nuevas generaciones con el tema de tecnología, creo que habrá que permearlo y comunicarlo más para que se vuelva atractivo el emprendimiento del agro. Y por la parte de otro tipo de productores que tengan unos aspectos culturales o sociales como que más, ¿cómo decirlo? Más tradicionales, encontrar un componente que nos ayude a tener una presentación agradable, que evite la aversión y que acepte mucho más o que sea mucho más atractivo el tema de todo el proceso de innovación, incluyendo con tecnología o tecnologías intermedias o de otro tipo, ¿no? Para que realmente podamos encontrar, yo sí veo un México en donde muchos de las generaciones de mi sobrino, de chavitos que tienen ahorita 15 años, pues vean como una opción muy interesante meterse al agro como negocio, ¿no? Como emprendimiento, como estilo de vida, como lo que sea, aprovechando la tecnología. Porque definitivamente el tema de los cambios climáticos, bueno, el cambio climático, los cambios de ecosistema, los cambios de mercado, se va a hacer insostenible ese productor si no te adaptas, ¿no? Si no innovas. Creo que se tienen que mover, nos tenemos que mover como tanto en el retail como en la forma productiva, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi aportación. Ramón. Gracias, mi estimado Eugenio. Sí, yo creo que no podemos dejar de ver la serie de cosas que están confluyendo en este momento. Ya desde tiempo atrás venía todo este tema de la digitalización entrando fuerte y uno de los efectos justamente del COVID, pues es que esto se aceleró o está en el proceso de acelerarse 5 años, ¿no? Entonces va a haber una penetración fuertísima de todas las tecnologías y creo que al mismo tiempo algo que se va a dar es justamente esta convergencia
con el cambio generacional y cómo estas tecnologías, como bien mencionaba Paco, son tecnologías que ahora están mucho más baratas. Si reunimos todas estas cosas, se va a empezar a presentar una tendencia muy fuerte hacia utilizar la tecnología. Pero también yo quiero hacer mucho énfasis en que también hay que tener cuidado de no sobretecnificar o sobreutilizar la tecnología, porque al final del día creo que como ingenieros, al menos hablando desde mi cachucha, existe esta tendencia de querer implementar todo tipo de tecnología y lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces al productor lo único que le interesa es cómo le va a repercutir en el bolsillo la tecnología. Entonces, tienes que tener la capacidad de poder llevar a insights prácticos del día a día, en cómo va a tomar decisiones y por qué esa decisión le va a representar un ahorro en sus procesos productivos. Entonces, sí creo que es bien importante entender esto porque, reitero, todos los startups estamos hambrientos de implementar tecnología, pero la realidad es que la tecnología ya venía existiendo. Las estaciones de medición han estado en el campo desde hace 20, 30 años. La única diferencia es que al no haber las redes de telecomunicaciones para transferir la información, pues uno tenía que ir y conectarse. ¿Qué resultado práctico dieron? Ninguno. Esa es la realidad. Se quedaron ahí tiradas y abandonadas en el campo. Y esto sucede porque no hemos llegado a esta capacidad de ayudar al productor a llevarle datos prácticos que pueda utilizar en el día a día. Muchas gracias, Ramón. Se está poniendo bien interesante esto. Traemos un poquito el tiempo encima. Me gustaría cerrar con una pregunta para todos, comenzando por Juan, que trae el tema en campo, para poder dar tiempo ya para las preguntas de los participantes. Muy simple y vamos siendo un poquito concisos, en un minutito o menos. ¿Cómo volvemos sexy otra vez todo el sector agropecuario utilizando la innovación? Esa es una muy buena pregunta, David, y creo que ya la había contestado Paco y Ramón, y lo resumo en darles resultados positivos a los productores, demostrando el uso de la tecnología con resultados. O sea, hay que construir, eso es bien importante, construir casos de éxito con las innovaciones que traigamos y en base a esto generar ese efecto de, como decía, creo que Ramón o Paco o Eugenio, no recuerdo bien, que pues es que le fue bien a mi compadre implementando esto, pues lo voy a implementar yo. Y ese es un efecto social muy fuerte dentro del campo, ¿no? Entonces es casos de éxito y demostrar resultados positivos. ¿Alguien más quisiera dar un pequeño cierre antes de pasar las preguntas? ¿No? ¿Todos bien? De acuerdo. Sí. Juan. Sí, nada más en cuanto a tendencias para aportar un poco mi granito de arena de lo que decían, también de manera muy puntual. Algo que no se ha mencionado y creo que es algo muy interesante que he visto en estos últimos 3 meses conviviendo con gente del sector financiero y de fintechs de aquí de México. Hace falta sofisticación con el pequeño productor en cuanto al acceso a proteger sus cultivos, en cuanto a generar coberturas, y ahí es donde hay una tendencia muy fuerte en Colombia, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, y creo que quizás el próximo año se pueda ver algo, o dentro de 1 año y medio se pueda empezar a ver algo en México en temas de quizás la bursatilización de los pequeños productores a través de todas las tecnologías que ya hay, blockchain principalmente, o el acceso al fondeo colectivo para productos que ya estén demandados a través del retail que comenta Eugenio Galindo. Eso es muy importante, saber qué voy a colocar como productor en base a la demanda, y ahí es donde entran los temas de inteligencia artificial y de análisis de datos o Big Data que comenta Paco. Ya tenemos mucha información de retail a través de grandes retails como Walmart o como... Digo, discúlpenme que dé marcas, pero son empresas que están implementando estas tecnologías. Pero sí es un tema de datos importantes que puede ayudar mucho a los productores. Colocar la semilla, que antes de que compre las semillas sabe y obtiene mayor certeza el productor de que se va a vender, ¿no? Entonces, digo, por ahí mi granito de arena, mis 2 centavos en ese sentido. Pues muchísimas gracias. Haciendo un poquito el cierre, dando un resumen en cuanto a tendencias, cambios que se están viviendo. Traemos por ahí varias cuestiones importantes para las personas que nos están
viendo, escuchando, tenemos por ahí un tema que es la democratización, que creo que todos la tocaron, en el cual se están rompiendo las barreras. Ya ahora no es tan complicado llegar ahora como comentabas, bueno, a un Walmart, ¿no? Un pequeño productor puede juntarse con otros productores gracias a la tecnología para poder competir en escalas más globales. Luego por ahí también traemos el tema del cambio de chip, donde las nuevas generaciones, comentaba Eugenio, pues ya no piensan igual que los papás, ahora están viendo cómo lo aplican. Y bueno, me gustaría ahora sí cerrar. Muchísimas gracias a C-Minds, a la Secretaría, Juan, Ramón, Francisco, Eugenio y a todos los que nos están viendo, escuchando, que también se sientan la libertad de poderse contactar con cada uno de ustedes en sus proyectos. Y me gustaría pues darle la palabra a Lucía para proceder con el tema de preguntas y respuestas, que creo que tenemos todavía unos 8 o 10 minutitos por ahí libres. Muchas gracias, David. Y creo que cada uno de los aspectos que ustedes mencionaban en cada pregunta es súper importante. Creo que esta pregunta de cómo volvemos al campo más sexy es una de las preguntas como más interesantes, que al final a veces como no sabemos a quién preguntarle. Y justamente una de las preguntas que tenemos aquí abiertas es, pues, ¿qué pasa con el campesino tradicional que no conoce la parte digital, ¿no? ¿Cómo hacemos también para acercar estas tecnologías hacia ellos para que ellos puedan, pues, utilizar estos sensores, saber qué es la nube, ¿no? Entender cómo utilizar bien el correo electrónico, o sea, desde cosas tan sencillas como conectarse a una plataforma para revisar una conferencia online, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo los pensamientos que ustedes tienen más bien enfocados hacia cómo podemos ayudar a que esta digitalización suceda, pero en pro de lo que ellos necesitan, en realidad enfocándonos a que pues al final ellos son los que están haciendo el trabajo allá y muchas veces decimos, pues les vamos a dar esta herramienta ABC, cuando en realidad lo que necesitan es una herramienta F, ¿no? Entonces, ¿quién quiera contestar? Yo, si quieres, arranco Ramón. con algo que a nosotros nos funcionó. Sí, gracias, Lucía. A nosotros nos funcionó mucho el poderle garantizar al productor el beneficio que iba a obtener y compartiendo el riesgo. Y creo que eso es fundamental porque creo que es fácil llegar y decir invierte, poner la tecnología y hacerse para atrás. Y creo que eso no abona en términos de generar esta relación ganar-ganar. En el caso de nosotros, cómo lo logramos hacer que el productor estuviera dispuesto a invertir fue diciéndole, mira, vamos haciendo esto, vas a invertir en esto, el resultado que tienes proyectado está en este rango de porcentaje, porque obviamente no podíamos decirlo con precisión, pero una parte de la inversión estará supeditada a que nosotros demos ese resultado. Si no damos ese resultado, simplemente te regresamos tu dinero y eso queda protegido contractualmente. Y eso logró a que muchos productores dijeran, ok, pago por ver, creo que vale la pena. Ese tipo de ejercicios creo que ayudan mucho a lograr esa buena voluntad entre las dos partes. Y bueno, no sé si alguien más quiere hacer otro comentario. Sí, nada más digo como resumen del concepto que comunica Ramón es disminuir por completo el riesgo que tienen los productores. Hay que recordar que los productores siempre están sujetos a la estacionalidad y si pierden una estación, pues prácticamente perdieron 6 meses, 1 año, ¿no? Y tienen que volver a empezar. Entonces, disminuir los riesgos es crítico y fundamental para nosotros para conectar con los productores. Y aquí una pregunta que yo tendría sobre todo para los emprendedores, y Paco, tú puedes complementar como parte de esta empresa pues gigante, ¿no? Ya aquí en México. Una pregunta complementaria sería, ¿cómo hacemos también para explicar o educar a las nuevas generaciones que esta tecnología sí se puede llevar hacia el campo y se puede en realidad como tener todos estos emprendimientos que van a mover estas tecnologías hacia estos temas que mucha gente a veces no lo piensa así, ¿no? O sea, pensamos en agro y pensamos, sí, pues es comida, ¿no? Es producción, pero en realidad son muchas más cosas, o sea, dentro de la cadena de valor existen muchos otros aspectos en los que podemos entrar a emprender para ofrecer tanto al productor como al usuario final, pues al consumidor, pues productos o servicios que de alguna manera sean complementarios, pero ofreciendo también como este movimiento hacia adelante de innovación, sustentabilidad, competitividad del país.
Sí, Juan. Sí, a mí me gustaría compartirlo más como con un caso de este tema del reto de cómo lo hacemos sexy o atractivo para las siguientes generaciones. Y el caso que nosotros tenemos como Smartbell, curiosamente, el primer usuario, el primer cliente que tuvimos es un chico que tiene 15 años y este chico nos ha conectado con otros productores que son más grandes que él, obviamente, pero él ha estado acompañado de su papá, que tiene 60 años, y del veterinario, que creo, si no me equivoco, tendrá como 40. Y es muy interesante porque este chico nos ha ido pidiendo funcionalidades o ha estado como muy detrás de, oye, funciona esto, podemos mejorar aquello. Y es la parte, digamos, más gratificante que nosotros tenemos en Smartbell, porque la intención, y nos validó justamente el tema de la experiencia de usuario, que la estábamos haciendo con la intención de hasta que un niño de 12 años pudiera interpretar lo que sucede en un establo de lechero, ¿no? Entonces, el que fuera nuestro primer cliente, un chico de 15 años, y luego que platicara con otros productores de 35 que también están, algunos de ellos regresando incluso de Estados Unidos porque habían migrado, porque pues el papá se hacía cargo del rancho y no había espacio para tomar las riendas, y que luego les platicara en algunas charlas que hemos organizado con ellos, pues sí es algo que nos da mucha satisfacción y que nos permite generar un caso de éxito pues muy tangible. Y contestando a tu pregunta, es volver la experiencia de consumo de tecnología lo más amigable posible y siempre de la mano del productor, entendiendo sus necesidades. No puede llegar uno con la gran idea y decir, porque nos sucedió muy al principio cuando estábamos validando, llegar con la gran idea y nos topamos con pared, ¿no? Y nos decían, no, pues es que así no, chavos, nos decían los grandes, ¿no? Los productores de 60 años, y regresen cuando ya tengan algo más aterrizado. Entonces, esa es como la parte más importante, trabajar mucho de la mano con el productor, disminuir su riesgo y siempre hacer lo más amigable posible las experiencias. Muchas gracias, Juan. Eugenio. Bueno, la pregunta de cómo hacerle que sean más atractivos o que la tecnología sea más cercana para ciertos productores, aquí habría que preguntar qué actor dentro del ecosistema es el que se va a hacer responsable de eso. Digo, sabemos que están las asociaciones civiles, sabemos que está la iniciativa privada y está el gobierno y la academia. Entonces, aquí el tema es que a mí en lo personal me gusta más que la iniciativa privada y la asociación civil, las ONGs tomen como una iniciativa más fuerte en este rubro de cómo desarrollar consumidores. También es un tema de consumo de tecnología y de productos, pero y más para romper también un poco el ciclo que ha habido en otras administraciones o que hay en general en el rubro político o de gobierno, que es programas más de asistencia y que han formado una mentalidad más de codependencia, y donde creo que la IP, la iniciativa privada, tiene que encontrar sus formas desarrollando pues, nuevos grupos interdisciplinarios para poder permear a muchos perfiles de productores y acercarlos, ¿no? Creo que a todos nos conviene que los productores sean más eficientes, ¿no? Todo el mundo va a estar de acuerdo con eso. Creo que a todos nos conviene que tengan mejores prácticas, ¿no? Ambientalmente y socialmente hablando. Creo que a todos nos conviene que desarrollen productos más específicos a las necesidades del consumidor y del ecosistema. Entonces, pues bueno, si a todos nos conviene, pues evidentemente lo que más queremos es que el productor sea más autónomo en ciertas cuestiones y tenga una mentalidad mucho más más libre para poder hacer sus prácticas agrícolas de diferentes formas. Lo que Juan acaba de platicar se me hace fabuloso. Juan, no me habías platicado ese caso, está maravilloso. Pero bueno, esto ya viene con las nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué hacemos con las generaciones de ahorita? Incluso de mi generación, digo, no sé si Juan, tú eres de mi generación, pero todos los que somos un poco más grandes, pues bueno, yo creo que ellos ya ni siquiera les late el tema del campo. Aunque ahí, ahorita hicieron un comentario que da pie a, creo que fuiste tú, Juan, el tema del crowdfunding. O sea, yo en lo personal no conozco crowdfunding del agro. Sé que hay de bienes raíces, sé que hay de tecnología, sé que de bla, 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 pero del agro no. Creo que es una muy buena ventana para acercar mucho el tema de financiamiento, sociedad general y campesino para el desarrollo de estas plataformas. Ahora, si vamos pensando en el campesino grande, creo que está relativamente fácil como acercarnos, ¿no? Al mediano todavía más o menos, al pequeño y tradicional creo que ese es el mayor reto, ¿no? Que creo que es donde está pues mucho campo, por lo menos del centro y del sur.
Yo ahí sí le apostaría más por grupos interdisciplinarios que estuvieran muy con las IP, con la iniciativa privada, de pues hacer un desarrollo del usuario, ¿no? Y tener un entendimiento del usuario para poder hacer pues unas interfaces más amigables, y ser, pues como lo que decías, ¿no? Que tuvieras más fácil de aceptación, ¿no? Para que vaya permeando, ¿no? Y bueno, los jóvenes creo que es una ventana ahí que si en la familia hay un chavo, alguien más joven que el papá que está produciendo, pues a lo mejor se puede llegar más fácil luego a estos grupos campesinos que evidentemente la mayoría son familiares, ¿no? Y esto está interesante porque a lo mejor hasta evitaríamos un poco el tema también de migración. O sea, creo que repercute en muchas áreas que como país debemos de atender, ¿no? Bueno, esa es mi aportación. Gracias, Eugenio. No, creo que es súper valiosa. Estoy de acuerdo contigo en que sí debe haber mucho empuje de la cuádruple hélice, ¿no? Y justamente ayer tuvimos esta conversación con representantes de la cuádruple hélice para hablar al respecto de cómo generar este sector y empujar también hacia esas iniciativas o programas que sean enfocadas hacia los pequeños productores. No sé, Paco, ¿tú tenías algo? No, yo creo que esta problemática se tiene en todos lados, ¿no? O sea, no es específico del agro. Hemos estado en proyectos donde tenemos clientes que tienen 500 trailers y quieren hacer monitoreo y mantenimiento predictivo de 500 trailers. Hay quien tiene 100, pero hay quien tiene 3, ¿no? Entonces, ese que tiene 3, en mi opinión, es la gran mayoría, porque seguramente de los que tienen 500 va a haber 1, de los que tienen 100 va a haber 3 o 5, pero de los que tienen 3 va a haber 500. Entonces, ¿cómo llegamos a esos 500? Y ahí es donde entra la parte, y dije el tema de transporte, solo por mencionar uno, pero ahí está el retail, está todo lo demás, ¿no? Lo que yo he visto, y al menos dentro de lo que hace mucho Microsoft, yo en lo personal trabajo o trato de involucrarme mucho en plataformas que nos ayudan a escalar, ¿no? Para mí el nombre del juego es escalar, es cómo podemos, aquí ya vemos, ahorita en la pantallita, pues somos 6 personas, veo que hay unas 100 personas también en línea, y de ahí cómo disparamos y nos vamos encadenando a otras instituciones, organizaciones y personas que ayuden a llevar este mensaje. Yo en lo particular trato de estar en contacto mucho, oye, pues estoy en temas, ¿cómo llego a los pequeños comerciantes que tienen un retail? Pues, oye, y si hacemos una plática ahí con la MITI y hacemos una plática después con Concamín y después hacemos una plática con tal, que nos lleven a foros, etcétera. Ahí es donde a mí me gusta participar para mostrar, ¿no? Porque obviamente por aquí ya se ha mencionado mucho. Tienes que convencer mostrando, o sea, no llevar un PowerPoint, ¿no? Eso es algo que a mí me gusta mucho. Miren, porque en PowerPoint todo el mundo va a ver cosas que corren padrísimas. No. Miren, esta es una plataforma, este es un sensorcito que si yo lo pongo en esta plantita y me llevo mi maceta, créanme que yo también ya tengo ya 44 años y me acuerdo de Juguetes Mi Alegría, donde llevas ahí tu maceta, le pones agua, pones el sensor y de repente pones el celular y dices, mira, lo que yo estoy poniendo aquí ya se ve acá, ¿ya viste? Entonces, mucha gente dice, caray, eso me hace sentido. Cuesta mucho porque a lo mejor no me alcanza, ¿no? Y entonces haces un caso de negocio muy chiquito, platicas lo que has hecho en otros lados con pequeñas empresas, etcétera, y ahí es donde poquito a poquito se va permeando la información, lo que hace la tecnología, etcétera. Nos toca a todos, ¿no? A todos en la medida de lo posible. Por eso a mí me encanta también conocer y aprender mucho de los startups, ¿no? De toda la gente que está aquí, porque es espectacular todo lo que hacen. Yo creo firmemente que en la medida en la que los startups en México empiezan a crecer y lleven este tipo de mensajes a todas las verticales, vamos a seguir ganando bastante, ¿no? Sí, claro, lo que tú dices es percepción también, ¿no? De las personas, porque cuando justamente les presentas algo en una pantalla es como de, pues no es algo tan tangible. Eugenio, ¿tenías tú algo más que agregar? Sí, Paco acaba de dar un excelente ejemplo que me hizo recordar algo que yo veo en la academia, como profesor de la universidad lo veo, digo, di clases en prepa, doy clases en la universidad. El agro en general está súper desvinculado del tema académico. Cañón, no lo ves. Apenas que estudies agronegocios o agronomía o veterinaria, quizás zootecnista. Pero el agro es un campo excelente excelente me refiero como tema productivo económico,
pero también es un campo excelente para el entendimiento de otras materias como la física, la química, la biología, en este caso ya cuestiones matemáticas podemos encontrar. Yo encuentro un área de oportunidad muy grande en escuelas que pudieran dar bases de agronomía o de agricultura para primaria, secundaria, como lo que acaba de decir Paco. O sea, que puedas enseñar a un niño, mira, la planta necesita agua, necesita esto, aquí está tecnología, así funciona. ¿Por qué? Porque siempre es algo súper ajeno, ¿no? Entonces, cuando vas en la primaria y secundaria, yo siento que, esa es mi percepción, ¿eh? El tema de comercio lo vivimos día a día, ¿no? O sea, compras algo, ¿no? La mercadotecnia, ahí está la publicidad. Muchas cosas de ingeniería, pues cualquier cosa tecnológica es un tema de ingenieros, ¿no? Los coches, eso. La comida, evidentemente la ves, que viene del agro, ¿no? Bueno, viene del agro, pero pues más bien ves que sale del refri y sale de las tiendas, pero no ves los campos, ¿no? A lo mejor no ves tampoco las fábricas de coches, pero yo siento que en la academia como que ahí podría tener una gran área de oportunidad para vincular muchas áreas del conocimiento y que pudieran darse, ahorita se me ocurrió, Paco, un kit básico para tenerlo en un balcón, en tu casita, tecnificado, para aprender algoritmos, robots y eso, y eso, pues, a nivel escuela, los huertos escolares en algún momento y en algunas escuelas se dan de forma exitosa, y yo creo que ahí hay una gran área de oportunidad que la iniciativa privada en sus escuelas y posiblemente las públicas, que bueno, eso está un poco más complicado, pero en las privadas de todo tipo, pues desde primaria puedes empezar a dar, ¿no? Sí. ¿No? Podría pasar, digo. Totalmente. Pero bueno. Bueno, gracias, Eugenio. Le voy a dar la palabra a Ramón para cerrar el panel. Sé que hay varias preguntas que están en el chat, entonces les voy a pedir que si ustedes dijeron que las iban a contestar, por favor las pongan a través de texto. Gracias. Ramón. Gracias, Lucía. Y tiene que ver incluso con una pregunta que estaba observando y que además se suma con lo que acaban de compartir Eugenio y Paco, que es cómo podríamos trabajar de forma integrada como equipo con nuestros distintos desarrollos de AgTech. Yo creo que ese es uno de los puntos clave. Y aquí incluso quisiera lanzarle un reto a mi buen Paco, porque creo que Microsoft puede fungir con un rol principal aquí. Hablaban ahorita ustedes de la preparación de las nuevas generaciones, pero también es cómo integramos a los que ya están. Y en este sentido, cómo aceleramos el ecosistema de emprendimiento. Primero necesitamos conocer a todos los actores que están trabajando en distintas cosas, pero además facilitarles el desarrollo. Hablaban ustedes ahorita de un kit básico. ¿Qué tal si este kit básico pudiera proporcionar, por ejemplo, a través de ustedes, Paco, kits de datos, que ya vengan sets de datos reales, que vienen del campo, de emprendedores como Juan, como su servidor, para que el emprendedor no tenga que pasar un año recopilando información para probar su modelo matemático y darse cuenta que no está bien y tenga que pasar un segundo año para poder llegar al éxito de su emprendimiento? Muchos en el sector privado, y por eso hago eco de lo que dice Eugenio, el sector privado tendría que asumir un rol más protagonista y establecer estos mecanismos para que estos kits básicos no solo empiecen a tener influencia en la academia, sino empiecen a organizar este ecosistema proveyendo herramientas para facilitar. Y creo que Microsoft puede tener un rol principal. Ahí te la dejo, Paco. De tarea. Bueno, pues yo les quiero agradecer mucho a todos por cada una de sus aportaciones tan valiosas. Sé que hay varias preguntas, hay una específicamente que creo que se puede contestar en el siguiente panel, entonces la vamos a pasar para allá. Gracias, David, por la moderación también. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por toda la preparación de este panel.